Es un honor para mí presentar esta sesión de cierre. Voy a muy brevemente leer la semblanza de quien me acompaña hoy, nuestra querida Silvia Marcos. Y aquí va. Es un extracto de la semblanza escrita por otro gran amigo, Javier Cecilio. Silvia Marcos no es solo una de las pocas mujeres que en los años 60, con Mujeres en Acción Solidaria, iniciaron lo que ahora es el movimiento feminista en México. Fue también una de aquellas que en los años 80 lograron con el programa interdisciplinario de estudios de la mujer, PIEM, del Colegio de México, llevar a la academia lo que hasta entonces se había expresado solamente en el activismo. Psicóloga, antropóloga y socióloga de las religiones, profesora y conferencista en varias universidades del mundo. Sus trabajos desde entonces comenzaron a penetrar zonas hasta entonces intocadas por el feminismo clásico y las múltiples corrientes que empezaban a surgir con los estudios de la mujer. Dichas vetas se abrieron cuando, después de hacer postdoctorado en Harvard University e impartir seminarios de posgrado en diversas universidades, tanto de Europa como de Estados Unidos, ya en México, junto con su compañero de vida, Jean Robert, para insertarse no solo el PIEM en la recién fundada Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAM, sino también ser parte de las dinámicas y debates internacionales críticos de la sociedad industrial, que Iván Illich animaba en el Centro Intercultural de Documentación, CIDOC. Fue invitada a fundar el CISAL en Cuernavaca con Betsy Hollins, el primer centro de documentación sobre la mujer en México. Ya inmersa en el mundo femenino indígena, su primer estudio fue sobre las cuatecas, confrontando sus diversas cosmovisiones con las corrientes del feminismo occidental y en constante diálogo con mujeres indígenas de todo el mundo. Silvia ha sido una viajera incansable. Descubrió que el mundo indígena producía un feminismo que ella llama descolonial y que esos feminismos, además de tener una noción menos confrontativa y excluyente del género, aportan muchas cosas nuevas e importantes, no solo a las luchas feministas, sino también a la resistencia indígena y a la creación de un mundo distinto que surgió de los procesos del capitalismo. Desde el surgimiento del ZLN en el sureste mexicano, las mujeres indígenas acogieron a Silvia inmediatamente. Las investigaciones y reflexiones de Silvia concordaban muy bien con las reivindicaciones de su lucha. De alguna forma, muchos de los trabajos de Silvia Marcos han sido un enlace entre los feminismos del mundo indígena y los feminismos del occidente. Sus cursos y conferencias impartidos en todo el mundo, sus investigaciones publicadas en diversas revistas académicas y journals, en libros colectivos y de autora como Taking from the Lead for the Least, Gender and Eras in Mesoamerican Religions, Women and Indigenous Religions y Mujeres Indígenas Rebeldes Zapatistas. Además de ser de importancia capital en los estudios del género, abren vías nuevas para la investigación de alternativas de vida en el mundo, que, bajo la lógica del capitalismo, nos han conducido a violencias inconcebibles y a callejones sin salida. La larga labor de Silvia ha sido también de la mano de la obra inclasificable de su compañero Jean Robert, sin mezclarse, pero en un constante diálogo y colaboración que duró 49 años, hasta el fallecimiento de Jean Robert en 2020. Ambas obras, al mismo tiempo que son personalísimas, guardan lazos comunicantes entre sí que piden ser estudiados. Como parte de este doble legado con reconocimiento, no solo las aportaciones de Silvia Marcos y de Jean Robert al pensamiento crítico, sino también a su labor como profesores de la UAM, se ha creado esta cátedra doble legado Silvia Marcos y Jean Robert. El día de hoy, Silvia nos va a presentar una sesión de cierre, unas palabras tituladas Para resurgir con Iván Illich y el CIDOC, testimonios de Silvia Marcos y Jean Robert. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, yo tengo aquí unas buenas tardes o buenos mediodías. Muchas gracias por haberme convidado. Miren, yo voy a empezar con mis experiencias. ¿Por qué? Porque yo siento que ahorita es el momento de recuperar el Illich que yo conocí y el CIDOC que yo conocí. Entonces voy a compartir con ustedes una narración muy corta de lo que fue esa primera
incursión mía era yo una muchacha joven, muy jovencita, recién egresada de la Facultad de Psicología de la UAP, y llegué al CIDOC, con Iván Illich, y entonces aquí les voy a leer unas pequeñas notas que considero que son importantes para volver actual completamente. Uno de los compañeros habló de lo decolonial, lo descolonial, ahora se llama descolonial, en aquel tiempo se llamaba la interculturalidad, y la interculturalidad fue la que abrió de tajo la posibilidad de acercarnos a los pueblos indígenas que estaban en toda América Latina abajo. Y don Iván Illich llegó y dijo: un momentito, aquí urge un análisis transcultural, urge una visión o una epistemología intercultural. Intercultural quiere decir que lo que piensan, como piensan, y su epistemología los indígenas es igual de valiosa que la nuestra. Y él venía de ser un monseñor del Vaticano y que tomó posturas tan radicales que en una época, cuando yo lo conocí, había un rumor de que no, que la iglesia, que estaba contra la iglesia y que era un hereje o una cosa así. A mí me tocó conocer ese tiempo a Iván Illich, que estaba rompiendo cercos. Pero la metodología de Iván Illich es una metodología que sigue siendo requerida hoy en día. O sea, no crean que la metodología que él trajo es de hace 40 o 50 años, no. Es la metodología que nos surge hoy en día. Y miren, como tomé notas, les voy a leer mis notas un poquito, porque yo las tomé para hacer ver cómo esta introducción a Iván Illich guarda la vigencia de ser una postura urgente para nosotros. Bueno, el CIDOC abrió espacios críticos interculturales en América Latina, en todo el mundo. La interculturalidad sigue estando como una propuesta inacabada. O sea, yo no veo que se haya logrado lo que habíamos propuesto, lo que propusimos en aquellos años. Hay que resurgir con Iván Illich, eso fue lo que yo te di hay que resurgir con Iván Illich. No tanto estudiar lo que ya fue, que hizo y hacer una interpretación, sino hay que resurgir con él, a su lado, para de veras anclarlo en las urgencias de la contemporaneidad, las urgencias de nuestro tiempo ahorita. Esas hay que resurgir con Iván Illich. Jean Robert y Silvia nos comprometimos y seguimos ahora circulando por múltiples y en muchas partes del mundo, porque estamos viendo que estamos en esa vigencia urgente de resurgir con las ideas de Iván, con las ideas de Iván, que no eran las ideas de Iván, era una propuesta civilizacional, porque no era nada más una propuesta particular para un pueblo, para América Latina o para México, no, era una propuesta civilizacional. Entonces es esa propuesta que se tiene que terminar, que tenemos que hacer que hoy se ponga en vida y que hoy se siga. Bueno, hemos estado unos pocos ahí sosteniendo, hay varias gentes que se han empezado a añadir, hay gente que ha leído
esa propuesta de Iván desde su propia perspectiva, que todo bienvenido, todas las propuestas bienvenidas, pero sí hay que ver muy puntualmente en dónde abrió Iván unos espacios que siguen cerrados, que tiene uno que seguir empujando para que se abran. Y yo aquí les voy a contar, tomé estas notas así, un poco a la carrera, porque pensé, bueno, ¿qué les voy a decir? Voy a hablar de mi experiencia de una jovencita recién egresada de la carrera, que tenía muchas inquietudes sociales, y cómo fue que fui llegando, cómo me dejé absorber por esa propuesta de Iván Illich, y cómo esa propuesta de Iván Illich sigue llamando la atención y sigue clamando que la recuperemos. Mi estancia en el CIDOC al lado de Iván Illich y Jean Robert indujeron en mi temprana formación la revisión de los múltiples documentos históricos de la colonización e invasión de las Américas. Pongan atención en la invasión. Accesibles, fíjense cómo estuvieron accesibles. En esas bibliotecas, colecciones que iban más allá de documentos regularizados y contenidos para la historiografía oficial. Hasta la fecha hay una historiografía oficial, y me ofreció la oportunidad típica del CIDOC y de Iván Illich de incursionar en ámbitos que eran de mi interés. Me han llamado que soy una feminista precoz. ¿Qué quiere decir? Este compañero René, que ahorita acaba de hablar, me llamó una feminista precoz, porque en aquel entonces no había feminismo. Entonces, y yo tenía mucho interés en las mujeres. ¿Y qué hacía yo con esos documentos múltiples que se me ofrecían? Fíjense, se me ofrecían los códices, las crónicas, todo. Se me ofrecían, fíjense, sin directivas dictatoriales de las profesiones y de las hermenéuticas ya canónicas en la historia de México. ¿Qué quiere decir? Que en la historia de México, como la contaban entonces, cuando yo la leía, la historia oficial, digamos, esa historia borraba toda la presencia de mujeres. Esa historia, empezamos algunas antropólogas empezamos a recuperar, pero en aquellos entonces las mujeres estábamos fuera. Entonces, con su propuesta de aprendizaje libre y autónomo, y con la cercanía y uso de todas las fuentes de acceso libre, me indujo a crear un método de acercamiento. Hoy en día mis libros proponen un método que comenzó con mi experiencia en CIDOC. Mi experiencia en CIDOC, autónoma, independiente, de tener acceso a las crónicas, a todos los documentos históricos coloniales, y sin tener que leerlas en este contexto, que luego cuando lo entrenan a uno en historia, ya le dicen qué tiene uno que encontrar en los documentos. Ya te dan un carril para que dentro de ese carril tú interpretes. Pues ahí con Iván un día vino y se sentó en mi seminario
y me dice, ¿y usted qué hace? Se sentó con los alumnos, las alumnas, que eran las que yo tenía más presencia, porque eran las mujeres inquietas que empezaban en aquellos tiempos a pelear por sus derechos como mujeres. Entonces, como yo tocaba la parte femenina, llegaban a ese seminario. Ese seminario se ha vuelto una piedra de toque del feminismo en México o del feminismo en América Latina, porque de repente, de tener una historia con puros varones, recuperando puras presencias de varones, de repente yo me detenía en las mujeres, y las mujeres eran diosas en el universo mesoamericano. Y por supuesto que para los católicos colonizadores eso era una barbaridad, era una falta mayor, un pecado, porque ¿cómo decir que esas mujeres que eran diosas? ¿Cómo? Las mujeres no eran diosas. En el tradicional catolicismo las mujeres siempre estaban calladas y sujetas, sobre todo, y les pongo este énfasis, en aquel entonces, hace 40, 50 años, en aquel entonces las mujeres no aparecíamos, no teníamos gestión, no teníamos derecho de hablar en la iglesia, no teníamos presencia como aportadoras de lo que venían de los mundos indígenas. Entonces, esta posibilidad que yo tuve de leer todos los documentos, entonces me encontré mujeres más mujeres, más mujeres, más mujeres. ¿Por qué? Porque se veía que esos mundos estaban equilibradamente gestionados por lo masculino y lo femenino, no con lo masculino arriba y lo femenino abajo. Entonces, ¿cómo vivían las mujeres indígenas de los tiempos prehispánicos? Me pregunté. Me preguntaba insistentemente. ¿Por qué me preguntaba insistentemente? Siendo yo, mi propia trayectoria, emergiendo de valores patriarcales, familiares y sociales. Y esos valores siguen estando ahí. Entonces, es esa revisión que permitió el SIDOC con Iván Illich y forjó toda mi trayectoria. O sea, yo, aunque me quiera olvidar, eso fue hace mucho y eso ya pasó y ya estoy yo muy reconocida y ya me han publicado mucho y ya no puedo quejarme como mujer porque, pues no, esta puerta, ese tiempo en SIDOC, con las ideas de Iván Illich, con su ruptura de las certezas de la modernidad, como las llamaba Jean Robert, y Jean Robert también participó mucho en esa postura. Esa ruptura de esas certezas de la modernidad fue lo que permitió, hasta hoy en día sigue teniendo una influencia en las luchas de las mujeres indígenas, específicamente en toda América Latina. Pero lo que yo he escrito es todo sobre Mesoamérica, porque en Mesoamérica había miles de pueblos originarios que vivían acá y que vivían con otra lógica, masculino, femenino y comunitaria. Y todo eso lo pude percibir porque tuve la oportunidad de que no me rigieran cómo debía de interpretar este códice, cómo debía yo de leer a Sagún, o qué partes de Sagún debería yo de leer,
o qué interpretaciones secundarias de historiadores patriarcales eran las que yo podía leer y estudiar. Entonces, simplemente, por eso yo creo que lo más importante que trajo Iván Ilich Elsidó y Jean Robert, porque Jean y yo fuimos siempre colegas, compañeros, colegas de Iván, los 20 años que logró vivir después del SIDO, siempre, por eso siempre yo recuerdo esa postura tan tajante de Iván, que parecía en aquellos tiempos una locura. Parecía cómo este señor se atreve a decir estas cosas y cómo se atrevió a abrir todo un SIDOC maravilloso. Cómo se atrevió a abrir ese SIDOC públicamente, que tuviera aceptación académica, pero académica alternativa. O sea, era por aquí creo que lo oí decir en la sesión anterior, era una academia alternativa que estaba fundamentada sobre la autonomía, y por eso muchas veces lo han considerado un pensador anarquista. No era anarquista de tradición cerrada, era un señor que creía lo que pasó conmigo y lo que pasó con Jean Robert, que nos logró formar, nos autoformamos independientemente y con nuestro propio ímpetu, porque no teníamos las rigideces que tiene muchas veces la academia, y la academia de historia y la academia de antropología. Tiene vetas por donde se tiene que interpretar y por donde se tiene que interpretar los mundos indígenas. Y se los digo porque yo lo he vivido. Entonces, de repente, este mundo ahí yo decía, pues yo dije, estaba yo joven y con mucho entusiasmo, dije, pues yo le entro, porque me dice que yo lea y que yo interprete y que yo vea qué aprendo de ahí. Y entonces yo me lancé, y resulta que esa lanzada de autonomía, de autogestión y de colectividad, porque era colectivo en toda la dinámica del SIDOC, resulta que permitió que emergiera este método alternativo, este método crítico que ahora está fungiendo como un aporte. Este método se llama la hermenéutica de la oralidad. ¿Por qué la hermenéutica de la oralidad? Porque yo la descubrí leyendo los documentos como estaban, pero eran códices y crónicas de los indígenas también. Entonces, esa hermenéutica de la oralidad sirve para poder estudiar tradiciones que están en permanente cambio porque son de tradición oral. Entonces, yo creo que con eso ya di una revisión de lo que trajo el SIDOC concretamente. O sea, no una revisión académica de las ideas que emergieron del SIDOC. Aquí estoy hablando del método que tenía el SIDOC y Iván Ilich, que abría puertas para la creatividad de los jóvenes que llegábamos inquietos ahí, y que no había recetas prefabricadas, había que reflexionar autónomamente y inventivamente. Entonces yo creo que ya con eso pues yo termino.
y cómo vivían las mujeres indígenas en los tiempos prehispánicos. Esa fue mi pregunta del SIDOC y esa es la pregunta que permea todo lo que he escrito, porque los tiempos prehispánicos son muchas veces los tiempos contemporáneos de las culturas indígenas vivas que han estado cambiando, en permanente cambio, pero en permanente vigencia. Y entonces, si tiene uno la posibilidad de ver algo que se mueve constantemente, que eso por favor en las universidades casi nunca se logra hacer, poder estudiar un proceso en su movimiento y estudiarlo en cada momento diferente, eso es lo que yo llamo hermenéutica de la oralidad, y es el aporte que leen en todos mis trabajos. Muy frecuentemente recupera ese método mío, pues que no fue más que un recibir lo que daba el SIDOC y lo que daba Iván Illich y lo que daba Jan Robert. Y pues con eso muchas gracias. Sí, un poco.